¿Alguna vez te has sentido en medio de una batalla que no puedes ver pero que impacta cada área de tu vida? A veces, los desafíos que enfrentamos van más allá de lo físico y lo emocional. Hay fuerzas espirituales en juego que intentan afectar nuestra fe y nuestro propósito. Pero no estamos indefensos ante estas situaciones. Dios nos ofrece su armadura espiritual para protegernos y fortalecernos en cada paso que damos. Antes de comenzar, quiero invitarte a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, vísteme con tu armadura y fortalece mi fe. Al declarar estas palabras, no solo estás tomando una acción activa, sino que también estás abriendo tu corazón a la protección y fortaleza que Dios quiere derramar sobre ti. Esta sencilla declaración es el primer paso para permitir que Dios te equipe y te guíe en cada batalla que enfrentes. Tómate un momento para escribir esa frase y prepárate para descubrir cómo, a través de su palabra y su espíritu, Dios te capacitará para vivir en victoria cada día. Comencemos este viaje juntos. Número 1. Efesios 6, versículo 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Fortalecerse en el Señor es esencial para cada creyente. No estamos llamados a luchar en nuestras propias fuerzas, porque francamente, esas fuerzas humanas se desgastan, se agotan. Hay días en los que sentimos que no podemos más, y es ahí donde la Biblia nos recuerda: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No es solo cuestión de recibir fuerza de Dios, es cuestión de depender por completo de Él, de sumergirse en su poder ilimitado. Este poder no se agota, no se desvanece. Dios nos invita a una relación más profunda con Él, donde encontramos la fuerza que no solo sostiene, sino que transforma. Cuando hablamos de la fuerza de Dios, no nos referimos solo a una ayuda ocasional o a un empujón cuando estamos débiles. Es un poder que está constantemente disponible, un poder que nos capacita para enfrentar situaciones que, por nosotros mismos, serían imposibles. Ese poder está ahí, listo para ser aprovechado en cada desafío, en cada prueba. A menudo nos olvidamos de lo vasto e ilimitado que es el poder de Dios y tratamos de luchar nuestras batallas solos, pero la invitación es clara: busca su fuerza, confía en ella, sumérgete en ella. Luego se nos dice que debemos vestirnos con la armadura de Dios, no una parte, sino toda la armadura. Cada pieza es esencial, ninguna puede ser dejada de lado. La armadura simboliza una preparación integral, es decir, Dios nos equipa completamente, nos da todo lo que necesitamos para enfrentar los desafíos espirituales. No podemos elegir qué piezas usar. No podemos pensar que una parte es suficiente para cubrirnos. Toda la armadura es necesaria porque cada aspecto de nuestra vida espiritual está en juego. ¿Por qué es tan importante estar completamente armados? Porque las asechanzas del diablo no son siempre obvias. No son ataques directos la mayoría de las veces, sino tentaciones disfrazadas, engaños que nos desvían poco a poco. El enemigo es astuto, y si no estamos preparados, si no estamos alertas, nos puede sorprender. Por eso, Dios nos llama a estar firmes, a no ser movidos por las circunstancias, a proteger nuestras áreas vulnerables. Vestirse con esta armadura no es un acto de una sola vez, es algo diario, un acto consciente de preparación continua. La vida cristiana no es fácil, es una batalla constante, y no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Cada día hay nuevos retos, nuevas tentaciones, y necesitamos estar preparados siempre. La armadura nos capacita no solo para resistir, sino también para avanzar, para crecer en nuestra fe, para enfrentar lo que venga con la confianza de que estamos cubiertos por Dios mismo. Algo hermoso de este llamado es que no estamos solos. Aunque el versículo habla en términos individuales, hay poder en la comunidad, en la iglesia, en apoyarnos unos a otros.
El compartir nuestras luchas, orar unos por otros y testificar de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas fortalece la fe colectiva. Es como si al unir nuestras fuerzas en Dios, la armadura se volviera más fuerte, más resistente. Al final del día, este llamado es claro, no es una sugerencia. Dios nos llama a tomar acción, a hacernos responsables de nuestro crecimiento espiritual. No se trata solo de defendernos, sino de avanzar, de estar firmes en nuestras convicciones y de confiar plenamente en que con Dios podemos superar cualquier obstáculo. Número 2. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Esto significa que las personas a nuestro alrededor, incluso aquellos que nos hieren o nos frustran, no son nuestros enemigos verdaderos. Es fácil dirigir nuestra ira o nuestra frustración hacia los demás cuando algo no va bien, pero la palabra nos llama a ver más allá de lo visible, a reconocer que hay fuerzas espirituales operando detrás de esas situaciones. No estamos luchando contra otras personas, estamos en una guerra espiritual mucho más profunda, contra fuerzas que no siempre podemos ver, pero que están presentes. Detrás de esas acciones negativas, de esas influencias destructivas, hay principados y potestades. Son jerarquías de seres malignos que, aunque no las veamos, tienen un impacto real en el mundo. Los gobernadores de las tinieblas, por ejemplo, son fuerzas que operan a nivel de sistemas, de culturas enteras. A veces nos encontramos en una situación donde parece que todo está en nuestra contra y puede ser difícil entender por qué. Pero la Biblia nos recuerda que estas fuerzas espirituales, estas huestes de maldad, están trabajando en las esferas celestiales, influyendo en lo que vemos aquí en la tierra. Es crucial que aceptemos la realidad de este mundo espiritual. Aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, el mundo invisible afecta profundamente lo visible. Las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos, incluso las tentaciones que enfrentamos, están influenciadas por este plano espiritual. No podemos subestimar el poder de estas fuerzas en nuestra vida diaria. Por eso necesitamos discernimiento, una visión clara que nos permita ver más allá de lo evidente. A veces, lo que parece ser una simple pelea o conflicto es, en realidad, una manifestación de esa batalla espiritual. El enemigo, Satanás, es astuto. No siempre se presenta como algo oscuro o aterrador. Muchas veces se disfraza de luz, intentando confundirnos, haciéndonos creer que lo que está mal es correcto. Por eso es vital estar alerta, no bajar la guardia. Es fácil caer en sus trampas si no estamos atentos, si no cultivamos esa relación cercana con Dios que nos permite discernir lo verdadero de lo falso. El discernimiento espiritual es algo que debemos pedir a Dios todos los días. No siempre es fácil ver lo que está realmente sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos sabiduría para comprender lo que no es evidente, para percibir esas influencias espirituales que pueden estar afectando nuestras decisiones o nuestra perspectiva. Y esto solo se logra a través de una conexión profunda con el Espíritu Santo, quien nos guía, nos protege y nos revela la verdad. Ahora, no debemos temer. Aunque estas fuerzas malignas son reales, sabemos que Dios es mucho más poderoso. En Cristo tenemos autoridad sobre ellas. No se trata de enfrentarnos a estos enemigos con miedo, sino con confianza, sabiendo que Dios pelea nuestras batallas. La confianza en Dios elimina el temor. Nos da la seguridad de que aunque el enemigo intente desviarnos, estamos protegidos y fortalecidos por el poder de Cristo. No podemos luchar esta batalla con herramientas humanas. Necesitamos las armas que Dios nos proporciona. La oración, por ejemplo, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Nos conecta con Dios, nos fortalece, nos protege. La palabra de Dios es otra arma indispensable. Nos guía,
nos ilumina y nos da la sabiduría que necesitamos para resistir al enemigo. Finalmente, no olvidemos que no estamos solos en esta lucha. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a apoyarnos unos a otros, orar por los demás, animarnos mutuamente, compartir nuestras cargas y nuestras victorias. Todo esto fortalece nuestra fe colectiva. Vivir con una mentalidad espiritual nos permite no solo enfocarnos en lo material, en lo visible, sino en lo eterno. Nos ayuda a priorizar las cosas del espíritu sobre las de la carne y a vivir de una manera que honra a Dios en todo momento. Número 3. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Estar sobrios y velar es algo que muchas veces pasamos por alto en nuestra vida diaria. La palabra sobrio no se refiere solo a evitar los excesos del alcohol o las sustancias, sino también a mantener una mente clara, equilibrada, libre de las distracciones que nublan nuestro juicio. Hoy en día es fácil caer en distracciones, ¿verdad? El teléfono, las redes sociales, las preocupaciones del día a día, pero el llamado es a estar atentos, a no permitir que nada nos desconecte de lo espiritual. Necesitamos estar vigilantes porque el enemigo no descansa. Hay señales, advertencias espirituales que Dios nos da para protegernos. Pero si estamos distraídos, podríamos no verlas a tiempo. El diablo, nuestro adversario, es real. A veces nos olvidamos de esto, pensamos que los ataques son solo cosas de la vida, pero la Biblia nos lo deja claro. Satanás está buscando hacernos daño. Su naturaleza es engañosa, destructiva, y su mayor táctica es hacernos creer que no tiene poder o que no está presente. Pero debemos estar alerta, no subestimarlo. Él puede influir en nuestra vida de maneras sutiles, llenando nuestra mente de dudas, tentaciones o incluso haciéndonos pensar que podemos enfrentarlo solos. La imagen que se nos da en Pedro es poderosa. Satanás es como un león rugiente, y si alguna vez has escuchado un león rugir, sabes lo aterrador que puede ser. Esa imagen representa el peligro constante y la agresividad del enemigo. No está dormido, no está esperando pasivamente, está activo, siempre buscando una oportunidad para atacar, para devorar a aquellos que están vulnerables, aquellos que han dejado áreas de su vida sin protección espiritual. ¿Y cómo ataca? Buscando debilidades. Tal vez es en un área donde hemos bajado la guardia, tal vez en una relación que no hemos cuidado espiritualmente, o en un hábito que pensamos que no era tan malo. Satanás es experto en encontrar esos puntos débiles y aprovecharlos. Por eso es necesario fortalecer todas las áreas de nuestra vida, no dejar ninguna parte sin cubrir con oración, con fe, con la palabra de Dios. Pero no todo es advertencia, también hay esperanza. La Biblia nos dice que podemos resistir y lo hacemos a través de la fe. Nuestra fe es nuestra defensa más fuerte. Resistir no es una postura pasiva, es acción, es determinación. Es decir, no cuando las tentaciones vienen, cuando la presión es intensa. Resistir significa mantenerse firme en la confianza de que Dios nos sostiene, incluso cuando parece difícil. La fe no es algo estático, no es suficiente tener fe, hay que ejercitarla. Cada desafío, cada prueba es una oportunidad para hacer crecer nuestra fe. Y mientras más ejercitamos nuestra fe, más fuerte se vuelve. Nos da la capacidad de confiar plenamente en las promesas de Dios, de saber que aunque el enemigo intente derribarnos, no podrá, porque nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en la de Dios. Y algo que no debemos olvidar es que no estamos solos en esta lucha. A veces nos sentimos aislados, pensamos que somos los únicos enfrentando estos desafíos. Pero hay millones de creyentes alrededor del mundo enfrentando las mismas pruebas, las mismas luchas. Esto debería darnos consuelo y fuerza, porque formamos parte de una comunidad.
Al compartir nuestras experiencias, al apoyarnos unos a otros en oración, fortalecemos nuestra fe y ayudamos a otros a mantenerse firmes. Parte de esta vigilancia incluye estrategias concretas, establecer hábitos de oración, leer la Biblia, rodearnos de personas que nos edifiquen espiritualmente. También significa evitar esas situaciones que nos ponen en peligro innecesariamente, esos ambientes o hábitos que sabemos que pueden debilitar nuestra fe. Y la mejor parte de todo esto es que la promesa de victoria ya está asegurada. Dios nos promete que, después de resistir, seremos fortalecidos. Él nos sostiene en la lucha, y nuestra fidelidad, nuestra constancia serán recompensadas. Número 4. Santiago 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someterse a Dios es el primer paso para vivir una vida de victoria espiritual. A veces la palabra sumisión puede sonar un poco fuerte, como si estuviéramos perdiendo algo, pero en realidad es todo lo contrario. Someterse a Dios significa rendirnos por completo a su autoridad, a su voluntad, confiando en que sus caminos son mucho mejores que los nuestros. Es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su guía, su sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Esta rendición no es un acto de debilidad, es un acto de confianza total en el Dios que lo sabe todo, que quiere lo mejor para nosotros. Y esa sumisión, ese rendirnos a Dios, es lo que nos habilita para resistir al enemigo. No podemos resistir eficazmente si no hemos sometido primero nuestra vida a Dios. La sumisión es lo que nos alinea con su poder, con su autoridad. Y cuando estamos alineados con Él, entonces podemos enfrentar al diablo, no con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que proviene de Dios. Esto es clave. Resistimos con el poder de Dios, no el nuestro. Resistir al diablo es una acción activa. No es simplemente quedarnos quietos esperando que las cosas mejoren. La resistencia requiere oposición firme. Utilizamos las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, la oración, la palabra, el poder del Espíritu Santo. Cuando el enemigo viene con tentaciones, con engaños, no debemos ceder. La resistencia firme, basada en nuestra sumisión a Dios, hace que el diablo huya de nosotros. Esa es la promesa. No puede resistir el poder de Dios en nuestras vidas. Y esta verdad nos da confianza, sabiendo que el enemigo no tiene la última palabra. Esta relación entre obediencia y poder espiritual es fundamental. Nuestra obediencia a Dios desbloquea su poder en nuestra vida. Cada acto de desobediencia, por el contrario, abre una brecha que el enemigo puede aprovechar. Si vivimos en santidad, si buscamos caminar de acuerdo con los principios de Dios, nuestras defensas espirituales se fortalecen. Pero debemos ser honestos con nosotros mismos y examinar nuestras vidas para identificar esas áreas que aún no hemos sometido a Dios. Tal vez es el orgullo o el resentimiento que llevamos en el corazón. Puede ser un hábito que sabemos que no agrada a Dios. La confesión y el arrepentimiento son necesarios para cerrar esas brechas. La sumisión a Dios nos fortalece, nos llena del Espíritu Santo. Y con esto viene paz, claridad mental, una mayor sensibilidad a la guía de Dios. Cuando vivimos sometidos a su voluntad, nos volvemos más receptivos a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y esa sumisión no solo nos fortalece individualmente, sino que también nos ayuda a resistir en comunidad. No estamos llamados a luchar solos. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos apoyarnos mutuamente, orar unos por otros, compartir nuestras victorias y desafíos. Esa unidad fortalece nuestra resistencia colectiva, hace más difícil que el enemigo ataque. Vivir en sumisión y resistencia no es algo que hacemos una sola vez, es una práctica diaria. Cada día decidimos someternos a Dios y resistir al enemigo. Y cuando vivimos de esta manera, vivimos en victoria continua.
Esa es la vida que Dios desea para nosotros, una vida de victoria, una vida que refleja una relación madura con Él. Someterse y resistir son las claves para caminar en el poder de Dios y disfrutar de la paz y la fortaleza que solo Él puede dar. Número 5. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es necesario tomar toda la armadura de Dios. No basta con usar algunas piezas y dejar otras de lado, porque cada parte de esta armadura tiene una función específica y esencial. A veces pensamos que estamos suficientemente equipados, que con un poco de oración aquí y allá es suficiente. Pero si dejamos una pieza fuera, nos exponemos a ataques en nuestras áreas vulnerables. Cada parte de la armadura, desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, es vital para nuestra protección espiritual. No podemos omitir ninguna. Y esta armadura no es para los días fáciles. Está diseñada para el día malo, ese día en que todo parece venirse abajo, cuando las pruebas son más intensas, cuando el enemigo parece estar atacando por todos lados. Es en esos momentos cuando la preparación previa es clave. No podemos esperar al último minuto para vestirnos con la armadura. La preparación comienza mucho antes de que la batalla se presente. No sabemos cuándo llegará ese día, pero lo que sí sabemos es que debemos estar listos. Resistir en medio de la adversidad no es algo pasivo. La resistencia implica estar firmes, incluso cuando los vientos de la prueba son fuertes. La armadura de Dios no solo nos protege, sino que nos permite avanzar, enfrentar los obstáculos con valentía. Es una resistencia activa que nos da la capacidad de soportar los ataques sin ser derrotados. Cada vez que resistimos, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos demostrando que, con Dios de nuestro lado, podemos vencer. Después de la batalla, la meta no es solo sobrevivir, sino estar firmes, permanecer de pie, fuertes y estables, listos para lo que venga. Las batallas que enfrentamos no son en vano. Nos preparan para el futuro, nos fortalecen para nuevas pruebas y nos permiten ser un apoyo para otros que también están luchando. Dios no nos equipa solo para nosotros mismos, sino para que seamos una bendición para los demás. Es importante recordar que esta armadura no es de fabricación humana. No se trata de nuestras habilidades o fuerzas, sino de la protección divina que Dios nos provee. Es su poder y su autoridad los que nos cubren. Es su presencia constante la que nos da la seguridad de que no estamos solos. Al vestirnos con esta armadura, estamos revistiéndonos de su fuerza, de su sabiduría, de su verdad. Vestirse con la armadura de Dios no es algo que sucede de manera automática. Requiere intención, requiere acción diaria, involucra la oración, el estudio bíblico y la obediencia a la palabra de Dios. No podemos esperar tener éxito en la batalla espiritual si no estamos dispuestos a comprometernos con estas disciplinas. La armadura de Dios es una disciplina espiritual que nos prepara para lo que venga. Cada pieza de la armadura tiene un propósito claro. El cinturón de la verdad nos mantiene firmes, la coraza de justicia protege nuestro corazón. El calzado del Evangelio nos da la firmeza para caminar en paz. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. Cada una de estas piezas está diseñada para proteger y equipar áreas específicas de nuestra vida. La realidad es que, como creyentes, estamos en una batalla espiritual constante. No podemos ignorarlo. Fingir que no existe no nos exime de sus efectos. Mejor es estar preparados, mejor es estar equipados, porque los ataques vendrán. Y aunque no podemos evitar las batallas, podemos tener la seguridad de que, con Dios, la victoria es segura. Nuestra responsabilidad es mantenernos fieles, mantenernos equipados, tomar la armadura de Dios y usarla en todo momento. Y esa victoria no es solo para nosotros. Cada vez que resistimos, cada vez que vencemos,
estamos glorificando a Dios, demostrando su poder en nuestras vidas. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Él crece y nos volvemos un testimonio viviente de su fidelidad. Número 6. Efesios 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estar firmes en la fe es algo que todos deseamos, pero no siempre es fácil, especialmente cuando las tentaciones, las dudas o incluso las falsas doctrinas intentan movernos de nuestra posición. La clave para esa firmeza espiritual está en cómo nos equipamos, en las herramientas que usamos cada día para proteger nuestra vida en Cristo. Uno de esos elementos esenciales es el cinturón de la verdad. La verdad en la armadura de Dios no es solo un accesorio, es lo que sostiene y une todo. Si no estamos ceñidos con la verdad, todo lo demás se desmorona. La verdad es el fundamento de nuestra vida cristiana. Si no conocemos la verdad de Dios, fácilmente seremos engañados. El enemigo es astuto y usa mentiras para desviarnos. Pero cuando estamos ceñidos con la verdad, podemos discernir esas mentiras, podemos ver con claridad lo que es real y lo que no lo es. Esa verdad que encontramos en la palabra de Dios es nuestra defensa contra el engaño y la confusión. Nos permite vivir de manera auténtica y transparente, sin máscaras, sin pretender ser algo que no somos, porque la verdad nos libera de la ignorancia, de la esclavitud al pecado, de cualquier cosa que quiera apartarnos de la luz de Cristo. Pero no basta con estar ceñidos con la verdad, también necesitamos vestirnos con la coraza de justicia. La coraza es lo que protege nuestro corazón, nuestros órganos vitales, lo más profundo de nuestro ser, y no hablamos de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios. Es Él quien nos justifica, es su justicia la que nos cubre. Vivir en rectitud y obediencia no es algo que hacemos por nuestras fuerzas, sino por el poder de su gracia que obra en nosotros. Al vestirnos con su justicia, nos protegemos de las acusaciones del enemigo, de esas voces que intentan hacernos sentir indignos o condenados. La justicia también nos da la capacidad de resistir el pecado. Nos fortalece para decir no a lo que sabemos que no está bien, porque sabemos que nuestra identidad está en Cristo y como hijos de Dios estamos llamados a vivir en santidad. Cuando vivimos en justicia, cuando nuestros actos son coherentes con lo que creemos, nos convertimos en un ejemplo vivo de la verdad y la justicia de Dios. Las personas que nos rodean verán la diferencia en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, de actuar, y ese testimonio puede impactar profundamente a quienes nos observan. Parte de esa integridad también implica rechazar la hipocresía. No podemos vivir una vida doble, no podemos ser una cosa en la iglesia y otra fuera de ella. Dios nos llama a ser sinceros, a ser transparentes, tanto con Él como con nosotros mismos. Esa autenticidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos da paz. No hay mayor libertad que vivir sin máscaras, sabiendo que Dios nos acepta tal como somos y que su amor nos transforma cada día. Y la verdad y la justicia no son solo para nosotros individualmente, son para nuestra comunidad. Debemos fomentar relaciones basadas en la honestidad y la equidad, resolver conflictos con integridad y amor, porque así edificamos una comunidad sólida, una iglesia unida en Cristo. Cuando vivimos en verdad y justicia, no solo construimos nuestra vida, también ayudamos a edificar la vida de los demás. La fuente de toda verdad y justicia es la palabra de Dios. No podemos vivir estos principios si no estamos continuamente siendo transformados por las Escrituras. Es allí donde encontramos los estándares divinos, donde descubrimos cómo Dios nos llama a vivir. Y al aplicar esos principios en nuestra vida diaria, permitimos que la palabra transforme nuestro carácter, nos prepare para cada batalla espiritual y nos capacite para vivir con integridad en un mundo lleno de engaño. Número 7.
Efesios 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando pensamos en avanzar en nuestra vida espiritual, es fundamental que estemos bien preparados, y una de las cosas más importantes para caminar con firmeza es tener el calzado adecuado. En la vida cristiana, ese calzado es el Evangelio de la paz. Así como en lo natural, unos buenos zapatos te permiten caminar largos trayectos sin tropezar ni lastimarte, en lo espiritual, estar calzados con el Evangelio de la paz nos da estabilidad y seguridad para avanzar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin esa preparación, cada paso sería incierto y cualquier obstáculo podría hacernos caer. El Evangelio de la paz es, en esencia, el mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. Un mensaje poderoso que trae paz, primero a nuestro corazón, al saber que estamos en paz con Dios, y luego a nuestras relaciones con los demás. Esa paz que recibimos de Dios nos da la estabilidad necesaria para caminar firmes, incluso cuando el terreno es difícil. Nos evita tropezar cuando enfrentamos problemas, porque esa paz interior nos ancla y nos da confianza. Avanzar en la vida espiritual no siempre es sencillo. Habrá momentos en los que los desafíos parecerán demasiado grandes, pero cuando estamos calzados con el Evangelio de la paz, podemos avanzar con valentía. No hay razón para tener miedo, porque la paz que Dios nos ha dado es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos permite enfrentarnos a cualquier circunstancia sin ser movidos. Nos impulsa a caminar con seguridad, sabiendo que sin importar las tormentas alrededor, estamos firmes en Cristo. Esa preparación no es solo para nosotros, también es para que podamos compartir el mensaje de paz con los demás. Como creyentes, debemos estar siempre listos para dar razón de nuestra esperanza, para llevar el mensaje de paz a quienes lo necesitan. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, ansiedad y estrés, y la paz que proviene del Evangelio es un regalo que muchas personas están buscando, aunque no lo sepan. Al estar preparados con este mensaje, nos convertimos en portadores de esa paz en medio del caos. La paz que Dios nos da no solo nos protege de la ansiedad y del estrés, sino que también transforma nuestras relaciones. Nos permite resolver conflictos con sabiduría y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando estamos en paz con Dios, también buscamos la paz con los demás, fomentando relaciones basadas en el respeto y la comprensión. Somos llamados a ser agentes de paz, a llevar ese ambiente de tranquilidad y reconciliación a donde vayamos. Nuestra actitud, moldeada por la paz de Dios, tiene el poder de cambiar ambientes, de transformar situaciones. Y hay algo hermoso en la paz de Dios, no depende de nuestras circunstancias. A veces todo puede estar en caos alrededor nuestro, pero aún así experimentamos una paz que no tiene sentido desde un punto de vista humano. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de confiar plenamente en Dios, de saber que Él tiene el control, aunque las cosas no se vean claras. Es la paz que nos permite mantenernos firmes y avanzando, porque sabemos que no caminamos solos, sino que Dios va con nosotros, guiando nuestros pasos. Número 8. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es nuestra primera línea de defensa en la batalla espiritual. Imagínalo como esa pieza que te cubre por completo, que se coloca delante de ti para protegerte de cualquier ataque. No importa cuán intensos sean los dardos que el enemigo lance, este escudo es vital, porque la fe es lo que nos sostiene cuando todo parece tambalear. Es la pieza que nos permite mantenernos de pie a pesar de las dificultades, porque nuestra fe no está en nosotros mismos, sino en Dios, en quien confiamos por encima de todo. La fe, en sí misma, es un escudo que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos físicos perciben. Cuando las circunstancias nos gritan que todo está perdido, la fe nos recuerda que Dios tiene el control.
que sus promesas son firmes y que aunque no veamos una solución inmediata, Él está obrando. Este tipo de fe es la que apaga los dardos de fuego del maligno, esos dardos que llegan en forma de dudas, temores, tentaciones o acusaciones. El enemigo constantemente busca debilitarnos, hacernos caer, pero con el escudo de la fe levantado, esos dardos simplemente se apagan. Es interesante cómo Pablo usa la imagen de dardos de fuego. No son solo flechas comunes, sino flechas ardientes que intentan causar el mayor daño posible. Así son las tentaciones y los ataques del enemigo. Buscan quemar nuestra confianza, socavar nuestra relación con Dios, pero la fe es capaz de extinguir esos fuegos antes de que causen daño. ¿Cómo? Confiando plenamente en las promesas de Dios, recordando su fidelidad en el pasado y aferrándonos a su verdad. Esta fe, sin embargo, no es pasiva, no es solo una creencia intelectual, es una fe activa, viva, que crece con el tiempo. Se fortalece a través de la oración, cuando hablamos con Dios y escuchamos su voz, y se alimenta con la palabra al estudiar las Escrituras y permitir que transformen nuestra mente. Un escudo no se mantiene firme si no lo cuidamos, si no lo usamos. Lo mismo pasa con nuestra fe, necesita ser fortalecida cada día y eso lo hacemos alimentándola, rodeándonos de una comunidad de creyentes que nos anime y apoye y pasando tiempo con Dios. Si miramos a los grandes ejemplos de fe en la Biblia, vemos cómo ellos enfrentaron situaciones imposibles, pero se mantuvieron firmes. Piensa en Abraham, quien creyó en las promesas de Dios, aunque parecía humanamente imposible. O en Daniel, quien permaneció fiel incluso cuando su vida estaba en peligro. Sus historias nos inspiran, nos recuerdan que, aunque los desafíos son reales, la fe nos da la victoria. Construir este escudo de la fe no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es un proceso diario, requiere intencionalidad. Y al igual que un soldado no va a la batalla sin su escudo, tampoco nosotros podemos enfrentar la vida sin nuestra fe en alto. Porque a través de la fe vencemos los desafíos del mundo. Es la certeza de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, y que no hay circunstancia, por más difícil que sea, que pueda separarnos de su amor. No debemos temer al enemigo. Con el escudo de la fe, no hay ataque que pueda verdaderamente dañarnos. Eso no significa que no enfrentaremos dificultades o tentaciones, pero significa que, en medio de todo, tenemos la seguridad de que estamos protegidos por Dios. Y cuando vivimos con esa certeza, podemos avanzar con valentía, con confianza, sabiendo que no estamos solos, que Dios va delante de nosotros y que la victoria final está asegurada. Así que levanta tu escudo cada día, fortalece tu fe y no dejes que nada te haga retroceder, porque con el escudo de la fe en tus manos, estás preparado para enfrentar cualquier cosa que el enemigo intente arrojar en tu camino. Número 9. Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es una pieza clave en nuestra armadura espiritual, porque protege nuestra cabeza, y más allá de lo físico, esto simboliza nuestra mente y pensamientos. El enemigo sabe que uno de los campos de batalla más importantes es nuestra mente, porque es allí donde surgen las dudas, las confusiones, los pensamientos de miedo o derrota. Pero cuando tomamos el yelmo de la salvación, estamos recordando que nuestra mente está protegida, que la certeza de nuestra salvación nos da paz. No importa cuántos pensamientos de duda intenten invadirnos, podemos estar tranquilos porque sabemos que somos salvos, redimidos por Dios, y nada ni nadie puede cambiar eso. El enemigo constantemente trata de sembrar confusión, haciéndonos cuestionar si realmente estamos en los planes de Dios o si somos dignos de su amor. Pero el yelmo de la salvación es nuestra defensa ante esos ataques. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, nuestra verdadera identidad como hijos redimidos por Él. Esa seguridad no solo protege nuestra mente,
sino que también nos da la confianza para enfrentar las mentiras del enemigo con la verdad de que nuestra posición en Cristo es inamovible. No importa lo que enfrentemos, nuestra salvación está asegurada por el sacrificio de Jesús. Ahora, en cuanto a la espada del Espíritu, esta es la única arma ofensiva en toda la armadura de Dios. Representa la palabra viva y eficaz de Dios. No es solo un arma de defensa, sino de ataque. Jesús mismo usó la palabra para resistir la tentación cuando fue confrontado por Satanás en el desierto. Con la palabra podemos confrontar y derrotar las mentiras del enemigo. Pero para hacer eso debemos conocerla, debemos estar familiarizados con las Escrituras. Solo cuando la hemos estudiado, meditado y memorizado, podemos utilizarla efectivamente en nuestras batallas diarias. No se trata solo de leer la Biblia de vez en cuando, sino de tener un conocimiento profundo de ella. La familiaridad con la palabra de Dios es lo que aumenta su efectividad en nuestras vidas. Cuando surgen situaciones difíciles, necesitamos poder recurrir a versículos específicos que hablen a nuestras circunstancias, que nos den dirección, fortaleza y ánimo. La palabra de Dios no es solo un libro lleno de historia, sino una guía viva que tiene el poder de transformar nuestros pensamientos y alinear nuestras vidas con el propósito y la voluntad de Dios. Y aquí es donde vemos la importancia de la renovación de la mente. La Biblia nos dice que debemos renovar nuestra mente para no conformarnos a este mundo. La palabra de Dios transforma nuestros pensamientos, nos limpia de los pensamientos que el enemigo intenta sembrar y nos llena con la verdad de quiénes somos y lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que meditamos en ella, estamos fortaleciendo nuestra mente, renovándola y preparándola para cualquier ataque que pueda venir. Este combate espiritual no es solo para defendernos, sino también para avanzar. Con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, estamos completamente equipados, no solo para resistir, sino para tomar acción, para avanzar contra el enemigo y ganar terreno en nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado estas herramientas para que no vivamos a la defensiva todo el tiempo, sino para que caminemos en victoria, con la certeza de que su palabra es nuestra arma más poderosa. Así que protege tu mente con el yelmo de la salvación y mantén tu espada lista. No te conformes con simplemente resistir los ataques del enemigo. Avanza con confianza, sabiendo que la salvación te da la paz mental que necesitas y que la palabra de Dios te da la autoridad para derribar cualquier obstáculo. Levántate cada día con la seguridad de que estás equipado y listo para cualquier batalla que pueda venir. Dios ha puesto su palabra en tus manos para que la uses, para que vivas en victoria y para que transformes cada área de tu vida con su poder. Número 10, Segunda de Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. En nuestra vida espiritual, las batallas que enfrentamos no se ganan con nuestras propias fuerzas, ni con armas humanas. Las herramientas que Dios nos ha dado no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios para destruir todo aquello que se opone a su voluntad en nuestra vida. A veces podemos sentir que ciertos patrones, pensamientos o incluso hábitos pecaminosos son como fortalezas imposibles de derribar. Pero Dios nos asegura que las armas que Él nos proporciona son más que suficientes para vencer cualquier obstáculo. Lo primero que debemos recordar es que estas armas no dependen de nuestra habilidad o de lo que nosotros podemos hacer. El poder que necesitamos para derribar esas fortalezas proviene directamente de Dios. Es su fuerza, no la nuestra, la que actúa en nosotros. Esto es crucial, porque muchas veces intentamos vencer nuestras luchas con nuestra propia determinación y cuando fallamos nos sentimos derrotados. Pero cuando confiamos en el poder de Dios, todo cambia. Él es quien nos capacita, quien nos guía y quien nos da la victoria.
Las fortalezas, en un sentido espiritual, representan esos pensamientos, creencias o comportamientos que se han arraigado en nosotros y que nos impiden avanzar. Son esas áreas en las que, por más que intentamos cambiar, parece que no podemos. Pero la buena noticia es que esas fortalezas pueden ser completamente destruidas. Las armas espirituales que Dios nos da, como la oración, el ayuno, la fe y la palabra de Dios, tienen el poder de derribar cualquier fortaleza que se interponga en nuestro camino. Sin embargo, debemos usarlas de manera constante, no como un acto ocasional, sino como un estilo de vida. Parte del proceso es identificar esas fortalezas. Es importante ser honestos con nosotros mismos y con Dios, reconociendo esas áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. A veces puede ser un patrón de pensamiento negativo, una creencia errónea o un hábito que sabemos que no está alineado con la voluntad de Dios. Cuando identificamos esas fortalezas, podemos empezar a aplicar las armas espirituales estratégicamente para derribarlas. La oración ferviente, el estudio profundo de la palabra y la renovación de nuestra mente son claves en este proceso. La renovación de la mente es vital. A través de la palabra de Dios, nuestros pensamientos son transformados. Es en la Escritura donde encontramos la verdad que reemplaza las mentiras y los pensamientos negativos que el enemigo ha sembrado en nuestra mente. Al permitir que la palabra de Dios nos transforme, empezamos a ver cómo esas fortalezas que antes parecían indestructibles comienzan a derrumbarse. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Esa es una de las lecciones más importantes que aprendemos en esta batalla espiritual. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo, buscar su guía constantemente y confiar en que Él nos dará la victoria. Dios no nos deja solos en esta lucha. Él está con nosotros, peleando nuestras batallas y derribando esas fortalezas que han estado allí por tanto tiempo. Y cuando esas fortalezas son derribadas, no solo experimentamos libertad, sino que también nos convertimos en una fuente de inspiración y ayuda para otros. Nuestro testimonio de cómo Dios nos ha liberado puede animar a otros que están enfrentando sus propias batallas. Cuando compartimos nuestras victorias, mostramos que con Dios nada es imposible y que la misma libertad que hemos recibido está disponible para todos. Entonces, no importa cuán grandes sean las fortalezas en tu vida o cuán imposibles parezcan de derribar. Con las armas espirituales que Dios te ha dado y con su poder obrando en ti, puedes destruirlas completamente. La victoria es posible y Dios está contigo, guiándote hacia una vida plena y libre en Cristo. Número 11. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La Biblia nos dice que la noche está avanzada y se acerca el día. Esta frase no solo es una metáfora poderosa, sino también un llamado urgente a tomar acción. La noche, ese tiempo de tinieblas y alejamiento de Dios, representa el estado actual del mundo. Vivimos en un tiempo donde la oscuridad espiritual parece prevalecer, donde las obras de maldad y el pecado son comunes, pero la noche no durará para siempre. Se acerca el día, y ese día simboliza el retorno de Cristo o un nuevo amanecer espiritual, donde la luz de Dios brillará sobre todo. Esto nos llena de esperanza, pero también nos motiva a estar listos, a prepararnos para lo que está por venir. Parte de esa preparación es desechar las obras de las tinieblas. Esto no es solo una sugerencia, es un mandato claro. Hay cosas en nuestra vida, comportamientos, pensamientos, actitudes que sabemos que no agradan a Dios. Tal vez sean pecados ocultos o hábitos que justificamos, pero el tiempo de aferrarnos a esas cosas ya pasó. Se requiere un arrepentimiento sincero, una decisión firme de abandonar lo que nos aleja de la luz. Este proceso comienza con un autoexamen honesto, donde somos sinceros con nosotros mismos y con Dios.
No podemos justificar nuestras faltas ni minimizarlas, porque solo al reconocerlas podemos empezar a desecharlas. Vivir en la luz no es algo pasivo, no es solo dejar de hacer lo malo, es vestirnos con las armas de la luz. ¿Y qué significa esto? Significa adoptar las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. La verdad, la justicia, el amor, la fe, todas estas son armas espirituales que nos ayudan a vivir victoriosamente y a resistir el mal. Nos equipan para enfrentar las tentaciones y nos permiten caminar en santidad. Este proceso de transformación no sucede de un día para otro. Requiere acción, compromiso, perseverancia. Debemos renovar nuestra mente y nuestro corazón, dejando que la luz de Dios ilumine cada área de nuestra vida. Como hijos de la luz, estamos llamados a vivir de manera diferente. Nuestra identidad en Cristo nos separa del mundo y nos desafía a ser ejemplos vivos de su amor y su verdad. No se trata solo de una vida personal de santidad, sino de ser una influencia positiva en quienes nos rodean. Nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos, todos deben ver la luz de Cristo reflejada en nosotros. Este es nuestro testimonio, la evidencia de que hemos dejado atrás las tinieblas y hemos abrazado la luz. El cambio es urgente, no podemos seguir postergando esa decisión de abandonar el pecado. Cada día cuenta en nuestra relación con Dios. Si hay algo que debes dejar atrás, si hay un hábito que sabes que debes cambiar, no esperes más. La oportunidad de cambiar es ahora. No solo porque el día del Señor se acerca, sino porque vivir en la luz trae consigo tantos beneficios. Paz interior, claridad de propósito, una relación más profunda con Dios y la protección contra las consecuencias destructivas del pecado. No hay mayor satisfacción que caminar en la voluntad de Dios, y eso solo se logra cuando nos despojamos de la oscuridad y nos vestimos con la luz. Así que hoy te animo a hacer esa evaluación personal, a reconocer esas áreas que necesitan ser transformadas y a tomar acción. No estás solo en este proceso. Dios te da las herramientas, las armas espirituales para que puedas vencer. La luz siempre vence a la oscuridad. El día está cerca, así que deja atrás las tinieblas y comienza a vivir como el hijo de la luz que Dios te ha llamado a ser. Número 12. Romanos 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo no es solo un acto simbólico, es una transformación profunda que abarca cada parte de nuestra vida. Al vestirnos de Cristo, estamos decidiendo conscientemente adoptar sus cualidades, sus virtudes, su carácter. Es un llamado a reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. No es algo que ocurre automáticamente. Es una decisión que debemos tomar cada día, cada momento. Significa dejar atrás nuestra antigua naturaleza y vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Él. Cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, nos convertimos en nuevas criaturas. El pasado, con sus errores, con sus cadenas de pecado, ya no nos define. En Cristo hemos recibido una nueva identidad, una nueva naturaleza que nos llama a vivir como hijos e hijas de Dios, con un propósito divino. Esta nueva identidad nos desafía a dejar atrás los deseos de la carne, a no proveer ni alimentar lo que sabemos que nos aleja de Dios. La carne, esa parte de nuestra naturaleza que busca satisfacer sus propios deseos egoístas, siempre estará en conflicto con el espíritu. Sabemos que dentro de nosotros existe esta lucha interna entre hacer lo que es correcto y lo que nuestra carne desea. No proveer para la carne significa no darle espacio, no alimentar esos deseos pecaminosos. Esto requiere disciplina, vigilancia espiritual y sobre todo dependencia en Dios. La oración, el ayuno y la constante búsqueda de su presencia son herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu y a vivir en victoria sobre la carne. Vivir en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones. Es rendirnos a su control y buscar ser llenos de su presencia.
Cuando caminamos en el Espíritu, el fruto del Espíritu se hace evidente en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, entre otros. Estas cualidades no son simplemente un ideal, son el resultado de una vida transformada, de alguien que ha decidido vestirse de Cristo todos los días. Es importante recordar que esta transformación es una responsabilidad personal. Nadie puede hacerlo por nosotros, no podemos delegar este proceso. Vestirse de Cristo implica compromiso, determinación y una profunda relación con Él. Y cuando tomamos esta decisión, nuestra conducta cambia. Lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos, todo comienza a reflejar nuestra fe. No solo somos llamados a ser creyentes, sino a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Cuando vivimos como Cristo, nuestro testimonio se vuelve una luz en medio de la oscuridad. Las personas que nos rodean ven la diferencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos, de dejar que el amor de Cristo se refleje en cada aspecto de nuestra vida. Y es precisamente ese amor el que nos transforma. El amor de Dios no solo nos salva, sino que nos cambia, nos impulsa a ser más como Jesús. Nos capacita para amar a los demás, incluso cuando es difícil, porque entendemos que hemos sido amados incondicionalmente. Vestirse de Cristo no es solo un mandato, es una invitación a una vida plena, una vida llena del poder transformador de su amor. Es una decisión que trae gozo, paz y nos conecta con el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que cada día tomemos la decisión de vestirnos de Cristo, de rechazar lo que nos aleja de Él y de caminar como hijos de la luz, sabiendo que con Él todo es posible. Número 13. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros, que somos del día, estamos llamados a vivir de manera diferente. Vivimos en la luz de Cristo y eso significa que nuestra vida no debe parecerse a la de aquellos que aún caminan en tinieblas. Ser del día implica claridad, transparencia y una relación íntima con Dios. Nos invita a caminar en esa luz, reflejando a Cristo en cada paso que damos. No estamos destinados a la confusión ni al desorden, sino a una vida marcada por la paz, la verdad y el propósito divino. Parte de este llamado es vivir sobrios, mantener una mente y un corazón claros, sobrios en espíritu, atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, no permitiendo que las distracciones del mundo nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. A veces, las tentaciones o los problemas pueden nublar nuestro juicio, pero ser sobrios significa no dejarnos arrastrar por esas influencias. Necesitamos estar alertas, siempre vigilantes ante las tácticas del enemigo que busca desviarnos de nuestra verdadera identidad en Cristo. Pero no estamos desprotegidos. Dios nos ha dado una coraza, y no es cualquier coraza, es la coraza de fe y de amor. Esta coraza protege nuestro corazón, la parte más vulnerable de nuestro ser, de los ataques del enemigo. La fe es lo que nos conecta directamente con Dios, es lo que nos permite confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Es la fe la que nos fortalece, la que nos hace caminar firmes, sabiendo que no estamos solos. El amor es el otro aspecto vital de esta coraza. Nos impulsa a actuar correctamente, tanto hacia Dios como hacia los demás. El amor nos mueve a servir, a cuidar, a sacrificarnos por los demás, porque reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida diaria. No hay nada más poderoso que el amor para transformar corazones, para construir puentes y para reflejar el corazón de Cristo a quienes nos rodean. El amor es, después de todo, el cumplimiento de toda la ley. Y no solo tenemos la coraza de fe y amor, sino también el yelmo de la esperanza de salvación. El yelmo protege nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, nuestra esperanza está en Cristo.
Esa esperanza nos da una perspectiva eterna. Sabemos que esta vida no es el final, que nuestras luchas actuales no definen nuestro destino eterno. La esperanza de salvación nos sostiene, nos ayuda a perseverar en medio de la adversidad. Vivir en comunidad es esencial para fortalecernos en esta jornada. No fuimos diseñados para caminar solos. La fe, el amor y la esperanza florecen mejor cuando las vivimos en comunión con otros creyentes. Nos apoyamos mutuamente, nos edificamos unos a otros y compartimos nuestras cargas. Cuando uno está débil, el otro puede levantarlo. Y en la iglesia encontramos el lugar donde somos edificados, donde crecemos y donde ayudamos a otros a crecer también. Con estas virtudes estamos equipados para enfrentar cualquier adversidad que se presente en nuestra vida. La fe nos ayuda a resistir el temor, la duda y el desánimo. El amor nos motiva a seguir adelante, a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y con los demás. Y la esperanza nos da la fuerza para soportar las pruebas, porque sabemos que lo que enfrentamos ahora no es el final. Tenemos una promesa eterna que actúa como un ancla en medio de cualquier tormenta. Número 14. Segunda de Corintios 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Vivir una vida cristiana auténtica y plena requiere estar armados con la justicia de Dios. Esta justicia no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que debemos aplicar en nuestra vida diaria, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. La palabra de Dios nos habla de ser equipados con armas de justicia a diestra y a siniestra, lo que significa estar preparados en todo momento y en toda situación, viviendo con integridad y reflejando el carácter de Cristo. La palabra de verdad es el fundamento de todo. No podemos hablar de justicia sin basarnos en la verdad que encontramos en las Escrituras. La verdad no solo transforma nuestras vidas, sino que nos libera. Cuando vivimos en la verdad, podemos comunicarnos con honestidad y transparencia, no solo con otros, sino también con nosotros mismos y con Dios. Y cuando hablamos la verdad, impactamos a quienes nos rodean, porque la verdad siempre trae luz, claridad y dirección. Pero no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. El poder de Dios es lo que nos capacita. No es nuestra habilidad, no es nuestra sabiduría. Es su Espíritu Santo quien nos da las fuerzas, quien nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de cada día. La dependencia total en Dios es clave. Él nos da lo que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas y para avanzar en el ministerio que nos ha encomendado. Sin su poder, estamos limitados, pero con Él no hay límites. Estar armados con las armas de justicia significa estar equipados en todas las áreas de nuestra vida. La justicia no solo es una protección, sino también una herramienta ofensiva. En cada decisión que tomamos, en cada acción que realizamos, debemos aplicar la justicia de Dios, no la nuestra. Nuestra justicia humana es imperfecta y a menudo parcial, pero la justicia de Dios es perfecta, sin mancha y sin favoritismos. Buscar alinearnos con esa justicia divina es lo que nos permitirá vivir en integridad. La integridad en nuestra vida cristiana es fundamental. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Nuestra conducta y carácter deben ser un reflejo de lo que creemos y de lo que predicamos. Esto genera confianza y credibilidad. Las personas a nuestro alrededor observan cómo vivimos, y si nuestra vida refleja la justicia y el amor de Dios, entonces podremos ser un testimonio vivo de su poder transformador. Y claro, habrá desafíos. Seremos puestos a prueba, pero con las armas de justicia podremos resistir. La justicia de Dios nos permite mantenernos firmes, incluso cuando enfrentamos oposición o persecución. No comprometamos nuestros valores cuando la presión es alta. Las armas de justicia nos protegen a diestra y a siniestra, lo que nos habla de una preparación completa, un equilibrio perfecto que nos mantiene listos para cualquier situación que enfrentemos.
Cuando vivimos en la justicia de Dios, impactamos a quienes nos rodean. La justicia no solo transforma nuestras vidas, sino que tiene el poder de cambiar corazones, familias y hasta sociedades. Vivir justamente trae paz, trae prosperidad y establece el reino de Dios aquí en la tierra. Somos colaboradores con Dios en su obra y nuestra vida, cuando está alineada con su justicia, permite que su obra avance a través de nosotros. Dios nos llama a ser embajadores de su justicia, a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Así que hoy te animo a armarte con las herramientas que Dios te ha dado, la verdad de su palabra, el poder de su espíritu y las armas de justicia. Vive de tal manera que otros vean a Cristo en ti, porque cuando lo haces no solo transformas tu propia vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Hemos recorrido juntos las verdades poderosas sobre cómo Dios nos equipa para enfrentar cada desafío. Al vestirnos con su armadura, no solo nos protegemos contra las acechanzas del enemigo, sino que también nos fortalecemos para vivir una vida que honra a Dios y refleja su amor al mundo. Recuerda que cada pieza de la armadura es esencial. Desde el cinturón de la verdad hasta la espada del Espíritu, Dios nos ha proporcionado todo lo necesario para permanecer firmes y victoriosos. Nuestra responsabilidad es tomar estas herramientas y usarlas diariamente, confiando en que Dios es nuestro protector y fuente de fortaleza. Te animo a que no solo seas un oyente, sino también un hacedor de la palabra. Dedica tiempo a profundizar en las Escrituras, a orar y a cultivar una relación más íntima con Dios. Al hacerlo, verás cómo su poder se manifiesta en tu vida de maneras sorprendentes. Antes de despedirnos, quiero invitarte a orar conmigo. Señor, gracias por proveerme de tu armadura espiritual. Hoy decido equiparme con cada pieza y confiar en tu fuerza para enfrentar cualquier batalla. Guía mis pasos, protege mi mente y fortalece mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que la paz y la protección de Dios te acompañen siempre mientras aplicas estas verdades en tu vida diaria. Hasta pronto y que Dios te bendiga.